Un mito es una creencia, una idea sobre algo, una afirmación. Se trata de un relato socialmente compartido, que es asumido como real, pero que lo que busca es, de alguna manera, explicar el mundo de una manera más sencilla. Son afirmaciones que surgen o de experiencias individuales o de un conjunto de experiencias conocidas, pero que suelen carecer de fundamento científico y funcionan más como una manera de reforzar un prejuicio que como un fundamento sólido. En la sociedad actual circulan mitos sobre el desempleo, el que no trabaja porque no quiere, sobre los jóvenes, son vagos, egoístas y irresponsables, sobre la religión, somos todos católicos, sobre la educación, antes estábamos mejor, o sobre la vejez, que no sirve para nada. En el capítulo de hoy presentamos uno de los grandes mitos que circulan en nuestra sociedad. Uno de los mitos en torno a la maternidad que circula en nuestra sociedad es aquel que nos dice que madre hay una sola. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado sería la idea de la centralidad de la figura de la madre por sobre otros roles sociales, ¿no? Esta idea de que el rol de madre solo puede ser ocupado justamente por la madre, en contraposición a otros roles sociales como podría ser el de abuelos, tíos o incluso el de padre, que aparentemente podría ser reemplazado por otros, ¿no? Si madre hay una sola, significa que los demás roles sociales pueden ser reemplazados por otras personas. Hay una centralidad de la figura de la madre que la podemos ver en todas las instituciones sociales a las que concurrimos. Si uno va con su hija a un centro de salud, a la escuela, a la justicia, siempre aquella persona a la que es requerida para que dé respuesta sobre aquello que sucede con sus hijos es la madre. Madre hay una sola. Ese es el mito que hoy nos convoca. ¿Pero qué significa decir que madre hay una sola? Por un lado supone la idea de una esencia, de algo que no puede ser reemplazado. Y por el otro lado nos da la idea de la centralidad de la figura de la madre en nuestras sociedades. Estas dos nociones de alguna manera están interrelacionadas, porque la idea de la madre como irreemplazable supone, por un lado, construir una esencia en torno a esta función social de la maternidad, y por el otro lado, en esta idea de lo irreemplazable, aparece como el único rol social que no puede ser sustituido por otro agente de la sociedad u otro miembro de una misma familia. Es un mito tan extendido que hasta chistes se hacen en relación a esta idea, ¿no? Y aquí es cuando todos los mandatos respecto a la maternidad caen como una bolsa de plomo sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de quienes somos madres, y nos imponen este modo de ser de madre perfecta, ¿no? Que por supuesto nadie puede alcanzar, porque ese modo de maternar tiene que ver con un determinado estereotipo de mujer que no se adecúa a las condiciones sociales de vida de las mujeres actuales, ¿no? De las mujeres urbanas. También, digamos, las posibilidades de ejercicio de esa maternidad tienen que ver con la clase social, con la identidad de género, con la orientación sexual, con si vivimos en una ciudad o vivimos en el campo, con qué posibilidades de acceso a espacios de cuidado contamos. Entonces, claramente, madre no hay una sola, y la forma de ejercer la maternidad no existe tampoco una sola, sino que hay múltiples formas de ejercer la maternidad que tienen que ver justamente con nuestras condiciones de vida y nuestras posibilidades de acceso a espacios de cuidado. Bueno, este mito tiene una serie de implicancias sociales, personales, políticas, en la vida íntima, en la vida familiar, en los proyectos de vida de las mujeres especialmente. En primer lugar, porque esta idea fusiona de alguna manera la reproducción biológica, ese hecho biológico de que las mujeres pueden ser madres, pueden dar a luz, con una serie de relaciones que son en realidad relaciones sociales en torno a la cuestión de la maternidad. Que en realidad entonces ahí lo que se está fusionando es ese hecho biológico con el hecho social de que existen muchas otras relaciones, muchos otros vínculos, e incluso algunos son familiares, muy íntimos, muy cercanos, como el vínculo con el padre, como el vínculo con otras personas que cuidan o que asisten, el vínculo de los niños, de las niñas, los niñes, con abuelos y abuelas, hermanos, familias extendidas, padrinos, madrinas. Entonces oculta todos estos otros vínculos, ¿no? Y coloca a la maternidad como un solo vínculo.
En segundo lugar, podríamos decir también que ese mito refuerza la idea de que hay una sola manera de ser madre. Y esa manera de ser madre es una manera de ser abnegada, perfecta, absolutamente dedicada, que es lo que trae como consecuencia en las familias, en las subjetividades, en las personas y en los proyectos de vida, es que hay una enorme carga de responsabilidad sobre las mujeres y una suerte de estigmatización de quienes no cumplen minuciosamente con ese rol. Y en tercer lugar, podríamos decir también, ese mito refuerza la idea de que la maternidad es algo privado, es algo de la vida privada, no tiene ninguna dimensión pública, no tiene ninguna dimensión social, más que cuando esa maternidad está en falta y el Estado tiene que intervenir para cubrir esas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, básicamente. A su vez, esta idea de, en tanto hay una única forma de ser madre, tiene aparejada con sí una idea bastante común, que es la del instinto maternal o la idea del amor materno. Y en ese sentido, a lo largo de la historia de nuestro país se han construido políticas públicas relacionadas a este rol. Entonces, en determinado momento de la historia se ha legislado, por ejemplo, respecto al trabajo de mujeres y niños, en tanto pensando el tiempo que las madres destinan a estar con sus hijos y de alguna manera protegerlas. O en otros momentos políticas relacionadas con la reproducción y la anticoncepción, y momentos de la historia donde fue más fácil o más difícil acceder a distintos métodos. El mito de que madre hay una sola tiene efectos en la subjetividad de las mujeres que efectivamente son madres, porque la opinión pública desde distintos lugares fue construyendo a lo largo del tiempo, y sobre todo en momentos donde no solamente son los medios masivos de comunicación, sino también las redes sociales, un lugar para traer o difundir determinadas ideas, la maternidad no quedó ajena a ese proceso. Entonces, tenemos desde cuentas de Instagram que sugieren diversas formas de encarar la lactancia, el puerperio, la adaptación escolar, y en ella, de alguna manera, aparecen diversas formas que se van a ir constituyendo como nuevos mandatos. Entonces, si bien aparece una multiplicidad de maneras de ser madre, todas ellas de alguna forma esencializan o preponderan o privilegian algunos aspectos de la maternidad que luego se van a constituir como nuevas formas o nuevos mandatos que estas mujeres que son madres tienen que sortear. En la Ciudad de Buenos Aires, en el último tiempo, asistimos a un proceso de postergación de la maternidad, donde empieza a tener mucho más peso el grupo etario de las mujeres de 35 a 39 años en la estructura de fecundidad, es decir, en la forma en la que se distribuyen los nacimientos de la población. Esa postergación de la maternidad no la podemos pensar por fuera de un contexto capitalista actual donde asistimos a algo que se empieza a conocer como la crisis de los cuidados. Ahí tenemos distintas autoras que de alguna manera nos asisten. Una de ellas es Nancy Fraser, que va a plantear específicamente respecto a este tema la situación actual y la idea del vacío de los cuidados y cómo las mujeres se ven en la situación de tensión y contradicción entre lo que va a llamar la reproducción social y el trabajo productivo. Y ahí el momento para ser madres de alguna manera podría explicar cómo se maneja esa tensión entre esas dos esferas. Las mujeres tienen una participación muchísimo más grande en el mercado de trabajo, pero a su vez siguen desempeñando más del 75% de las tareas domésticas no remuneradas. Y ahí surge una cuestión importante a tener en cuenta, que es qué hacemos con los cuidados y si el Estado o diversas instituciones dan algún tipo de respuesta a esta cuestión.
Y en ese sentido, las demandas en torno a, por ejemplo, lugares de cuidado en los distintos ámbitos laborales o distintas políticas de subsidios en los trabajos y demás, alimentan o nos ayudan a pensar que nuevamente esta idea de madre y una sola se empieza a desarticular, en tanto aparecen otros actores sociales, otras instituciones para encarar esa tarea de cuidados. Hay un elemento central en todo esto, en la discusión sociológica, que es la idea de la necesidad de pensar socialmente los cuidados. Y entonces desde la sociología se viene pensando en la organización social de los cuidados, ¿no? Como una categoría, como algo que tenemos que pensar colectivamente como sociedad y a lo cual tenemos que dar respuesta. Y de hecho existe un proyecto de ley que busca organizar socialmente los cuidados, proyecto de ley de organización social de los cuidados. Esto significa que los cuidados no son responsabilidad exclusiva de las madres, los cuidados de las primeras infancias, sino que es una organización social de los cuidados, es una responsabilidad colectiva poder garantizar cuidados a las infancias. Y esto podemos encontrarlo cuando, por ejemplo, llega un bebé a una familia, se da por entendido que la que va a tener que renunciar a su trabajo, si es que lo tiene, es justamente la mujer, ¿no? Entonces lo que nos dice la sociología es que hay un montón de actores responsables de ese cuidado. Además del Estado y de las familias, tenemos dos actores más. El mercado, que es cuando las familias tercerizan el cuidado a través, digamos, mercantilizándolo a través de jardines de infantes, de niñeras, de guarderías. Y un último actor y muy importante, sobre todo en los sectores populares, son las organizaciones comunitarias, ¿no? Que proveen cuidados a través del armado de ludotecas, guarderías, espacios de apoyo escolar. Digamos, todos estos actores permiten la organización social de los cuidados y lo que existe hoy en día es justamente una desigualdad en la distribución entre estos actores. Todo este mito de que madre hay una sola y que la maternidad es algo que se ejerce uno a uno, le quita a la maternidad esta dimensión política que es una dimensión muy marcada en el caso argentino. No solo en el caso argentino, en toda América Latina la maternidad ha tenido un costado político, especialmente en las últimas décadas. Podríamos tomar como ejemplo de esto las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo son, bueno, mujeres nacidas, muchas de ellas entre los años 20, los años 30, los años 40, las más jóvenes, que tuvieron a sus hijos detenidos por fuerzas estatales en el marco de la represión política que vivió Argentina, especialmente en los años 70, y que de alguna manera tuvieron que, a partir de la experiencia que tuvieran, sea cual fuera esa experiencia, salir a buscar a sus hijos, salir a intentar saber qué había sucedido con sus hijas y sus hijos que habían sido detenidos por fuerzas estatales y de los cuales no tenían ninguna noticia. Esas madres eran amas de casa, trabajadoras, sindicalistas, militantes de partidos políticos, militantes feministas, profesionales reconocidísimas. Tenemos ejemplos de, bueno, o sea, esas mujeres eran las mujeres que había en la sociedad argentina en ese momento. Hay una idea muy extendida de que eran amas de casa, que mayoritariamente eran amas de casa. Pero bueno, eran tan amas de casa como eran las mujeres en esa época. O sea, muchas lo eran y muchas no. Pero eso que hicieron fue absolutamente inédito y algo totalmente novedoso, que es salir a buscar y en ese salir a buscar encontrarse. Ellas lo dicen de una manera muy elocuente porque han reflexionado muchísimo sobre esto, ¿no? Reflexionaron activamente sobre su práctica y lo cuentan y podemos entonces escuchar ahora algún testimonio que hable un poco de lo que significó salir a buscar y encontrar no a los hijos y a las hijas, sino a otras mujeres que estaban haciendo lo mismo. Se agarraron del brazo, ellas lo cuentan así muchas veces, ¿no? Se agarraron del brazo y salieron a dar vueltas en la Plaza de Mayo, salieron a golpear las puertas de los cuarteles, de los ministerios, de los hospitales, de la policía, ¿no? Salieron a hacer una búsqueda que fue transformándose a lo largo de los años de la dictadura todavía en un emblema de la lucha política en contra de un poder dictatorial.
esa acción tan contundente y tan profunda de las Madres de Plaza de Mayo, que luego se transformó en un emblema que atravesó el mundo, ¿no? Y que es conocido y reconocido mundialmente, en relación a nuestro mito, volviendo a nuestro mito de que madre hay una sola, lo pone totalmente en cuestión. Lo pone en cuestión porque no hay una sola madre, ¿no? Somos madres de todas, dicen ellas. Y la acción de Madres de Plaza de Mayo ha llevado también a que otros colectivos de personas afectadas, que han visto sus derechos afectados, que han sufrido violaciones a los derechos humanos, en democracia muchas veces, como por ejemplo personas que han sido víctimas de violencia institucional, gatillo fácil, violencia policial, violencia de las instituciones penitenciarias, ¿no? Muchas personas que han sido víctimas, que han tenido familiares que han sido víctimas de este tipo de violencias, han tomado el ejemplo, el modelo de las Madres de Plaza de Mayo para reunirse y reclamar de alguna manera, de una manera similar, politizando también la maternidad. En los sectores sociales de menores ingresos, cuando no existe una oferta pública de espacios de cuidado, las mujeres deben hacer malabares, a decir de Leonor Faur, para poder hacer frente a las demandas de cuidado de las infancias. Entonces lo que encontramos es una desigual distribución de cuidados entre estos 4 actores principales, pero también una desigual distribución de cuidados en términos de género, porque somos las mujeres las que dedicamos el doble de nuestro tiempo a las tareas de cuidado. La desigualdad de género en la distribución de cuidados la podemos observar, por ejemplo, en el tiempo que tenemos de licencia por maternidad y por paternidad, aquellas personas que tenemos derecho a una licencia, justamente, ¿no? Que son la mitad de la población en Argentina, de la población económicamente activa. En el caso de las mujeres, la mayoría de las licencias son de 90 días, es decir, mucho menos de lo que la OMS recomienda, por ejemplo, para poder garantizar la lactancia materna exclusiva, que es de 6 meses. En el caso de los varones, la ley de contrato de trabajo nos habla solo de 2 días para cuidar, que además son consecutivos, con lo cual si el bebé tiene la suerte de nacer un viernes, directamente ese padre no tiene licencia por paternidad. Todas estas cuestiones son las que desde la sociología se plantean que deben ser modificadas para poder garantizar una distribución más justa de los cuidados, tanto en términos de género como entre los distintos actores sociales que mencionábamos recién. Madre, entonces, como persona con capacidad de brindar cuidados a la infancia, no hay una sola, son múltiples los actores sociales que están involucrados en el cuidado de las infancias, pero a la vez tampoco hay una sola forma de ejercer esa maternidad, porque eso depende de las condiciones sociales, de las posibilidades de acceso que tenemos a espacios de cuidado y de un montón de factores que hacen a que podamos ejercer la maternidad de la forma en que la deseemos. La provisión de cuidados, entonces, como la de la salud o la de la educación, dejan de ser vistas como un problema individual y privado para ser vistos como un problema social del que el Estado debe hacerse responsable. Es por eso que se ha trabajado en el Congreso de la Nación en una ley integral de cuidados que conciba el cuidado como un derecho, como una necesidad y como un trabajo que todavía espera ser tratada. El cuestionamiento de los mitos nos sirve para poner en valor la multicausalidad y también el método científico como camino para construir el conocimiento. Los mitos tranquilizan a quienes los construyen y utilizan, ya que dan respuestas certeras y cerradas, válidas para todo tiempo y lugar, a las que, lejos de abrir el debate, lo clausuran. Naturalizan aquello que debería ser desnaturalizado, aquello que es necesario desmenuzar, cuestionar y relativizar. Estas creencias constituyen obstáculos para una mejor comprensión y un debate de calidad sobre la sociedad que tenemos y la que necesitamos.